Bueno, yo creo que mientras se va uniendo gente, mi compañero Dani puede empezar ya con este quinto webinar de BIM-ND, en el que nos va a hablar un poco de la conexión de Grasshopper con Archicad y cómo podemos utilizar digamos, este programa, este plugin para el modelado de objetos BIM. Así que cuando quieras, Dani, podemos comenzar. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, pues yo soy Daniel, soy modelador y formador BIM con la herramienta de Chica aquí en BIMND. Y se me ocurrió la idea de exponer un poco lo que es Grasshopper, de las utilidades que puede tener, sobre todo para el tema BIM, porque hay mucha polémica con este tipo de cosas que, que se dice que si no se sabe Grasshopper o no se sabe Dynamo, pues Grasshopper es como parecido a Dynamo para quien no lo conozca. Si no se sabe Grasshopper o Dynamo, no se tiene futuro, no se pueden hacer, no hay proyectos BIM, no hay parametrización. Entonces voy a explicar un poquito, bajo mi experiencia y mi punto de vista, la utilidad que puede tener esta herramienta, que no es otra que no hacer esa estructura tan maravillosa como por ejemplo un Bernabéu, ¿no? Entonces, para quien no conozca Grasshopper, Grasshopper es un plugin de Rhinoceros. Rhinoceros es un programa de CAD, un programa muy parecido a AutoCAD, pero que está más enfocado al 3D. Grasshopper lo crearon en base a un lenguaje de programación visual. La programación visual, ahora veremos lo que es, permite realizar pues, algoritmos geométricos y numéricos, patrones, geometrías varias. Mm, Tiene compatibilidad con varios lenguajes de programación, como estoy poniendo ahí, de Python y Visual Basic. Y como ya he dicho, es un programa totalmente parecido a Dynamo. No sabré decir qué ventaja podría haber entre uno y otro. Sé que Grasshopper es muy potente. No sé hasta qué punto llega Dynamo, pero hay cierta ventaja que creo que Grasshopper está sobre Dynamo, que es que en el propio Grasshopper podemos meter más plugins. Eso es otra cosa de la que voy a hablar aquí en este webinar. De, de plugins, que he visto varios plugins que están bastante bien. De hecho, voy a hablar de un plugin que es la conexión de Grasshopper con Archicad. Y hay algunos bastante interesantes. La programación visual es lo que veis ahora mismo en pantalla. Simplemente son cajitas, cajitas que contienen una función. Esa función se pueden acometer nodos. Incluso el resultado llevarlo a otra cajita y que esa cajita tenga otra función. Son, al fin y al cabo, es una programación que en conjunto de ellas hacen una acción, ¿vale? Podemos ver a la derecha hay un ejemplo. Obviamente, lo que he dicho antes, Grasshopper es un plugin muy bueno para diseño, muy bueno para parametrizar, etcétera, etcétera. Pero creo que hoy en día no vamos a llegar a cosas como este edificio. Son cosas muy puntuales a las que no vamos a llegar y que yo no voy a tratar aquí. Yo voy a tratar cosas más simples, voy a tratar la utilidad que le podemos dar en nuestro día a día, como técnicos que somos, y que nos ahorre tiempo en ciertos procesos. Quiero hablar o hablo un poco de la conexión esta. La conexión, por desgracia, de momento solo está para la versión 3008 de Archicad. Está para muchísimas versiones anteriores de Archicad. Creo que empezó a lo mejor en la 18 o más para atrás, no estoy seguro. Y podemos utilizar la versión de Rhinoceros 6, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito también de los usos que yo me baso, bajo mi experiencia de lo que he usado este programa, de automatización de modelos BIM, pero no automatización completa. Ahora os explicaré un poco. También un poquito a diseño
Y quería haber traído un vídeo que estuvo muy chulo cuando lo vi, de movimiento de tierra, que básicamente es civil. Es un civil 3D, pero en Rhinoceros. Y tiene conexión con Archicad. Por lo que en cualquier momento podemos cambiar un terreno y que se muestre el resultado en Archicad. ¿Vale? Entonces, quiero mostrar, por último hablaré de los plugins que los tengo aquí abajo. Os quiero mostrar los usos que yo le doy, que yo le estoy dando a este tipo de programas. Esta es la interfaz. Aquí tenemos Rhinoceros a la izquierda y Grasshopper a la derecha. Grasshopper, como veis, es un programa que tiene una interfaz enorme, con un montón de funciones que no hay que asustarse tanto, y después aquí tenemos todo lo de Archicad. Voy a explicar un poco, os voy a explicar primero para qué sirve este script que he hecho yo. Estos son dos scripts que yo he hecho estos días. Y os voy a explicar primero este. ¿Y por qué este y no el de arriba? Porque este es menos útil que el de arriba. Aunque sea una marraña de objetos, de líneas, de funciones, de cajas, etcétera, etcétera, el de arriba es mucho más útil que el de abajo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, tengo preparado aquí en Archicad un pequeño proyectito, ¿no? Una casa cuadrada, no es más, con 4 columnas, y le he hecho una pequeña distribución. Una distribución también a la que le he puesto zonas y tal. Entonces, una de las utilidades que yo le puedo ver a este programa, primero lo vais a ver al momento, que si yo selecciono las columnas y me vengo a mi programa y le digo que me coja todas esas columnas, ¿vale? Ahí está. Lo que estoy realizando con este script es una cimentación automática. No he llegado a conseguir hacerla de abajo, puesto que yo también tengo un pequeño límite, ¿no? Y, bueno, la utilidad que yo quiero mostrar aquí es que en un proyecto cualquiera podemos decidir entre varios tipos de cimentación. Aquí en Grasshopper también en Rhinocero también podemos ver el resultado, pero ahora mismo no sale, por lo que vamos a seguir viéndolo aquí. Lo vamos a ver en el 3D, que salen aquí las zapatas con su hormigón de limpieza, las vigas en una dirección, etcétera. ¿Qué utilidad tiene esto? La utilidad que tiene esto es que con un solo clic podamos realizar una cimentación. Cualquiera. Ya no es una cimentación directa por zapata, sino una cimentación profunda o una losa de cimentación, siempre y cuando tengamos el script, claro está. Imaginamos que estamos en fase de proyecto. En esta fase de proyecto decidimos que vamos a poner zapatas, pero después resulta de que en la ejecución se ha hecho después el estudio del terreno, no sé qué. Oye, no se puede hacer cimentación directa. Pues hay que cambiarlo entero. Tiempo perdido, coste, etcétera. ¿Qué hacemos con esto? Podemos automatizarlo. Es decir, ya no quiero una cimentación por zapata, ahora quiero una cimentación profunda. Entonces, pues, con Grasshopper, dándole un clic, cambiaremos todo el sistema a una cimentación profunda. De hecho, Grasshopper tiene conexión también con programas de cálculo, de estructura y tal. O sea, el flujo de trabajo podría ser continuo y fluido, y en un momento tener el cambio en el proyecto súper rápido, gracias a este tipo de cosas. Que otra de las cosas que no he hecho, pero que sí tengo yo en mente, yo tengo muchas ideas con este tipo de programas, que nosotros estamos en fase de proyecto o estamos diseñando el proyecto, y a mí pues se me ocurre diseñar mi vivienda o mi proyecto en base a línea. Quiero hacerlo en base a línea. Pues entonces yo puedo filtrar esas líneas por colores, y que en un momento dado Grasshopper me lo detecte
y me diga, vale, esto va a ser fachada, esto va a ser tabique, esto va a ser tabique de separación con un cuarto húmedo, tabique entre viviendas, etcétera. Podemos tener muchos tabiques, muchos tipos de tabiques, muchos tipos de varios tipos de puertas, varios tipos de ventanas y todas agrupadas con un parámetro. Un parámetro que después Grasshopper puede identificar y que en cualquier momento yo tengo todo, básicamente todo mi proyecto aquí. Y digo, venga, voy a cambiar en este caso, voy a cambiar la cimentación. Yo quiero cambiar la cimentación. Ya no mide 1,5 metros, ya mide 2. Lo cambia y directamente se cambia. Dejadme un momentillo que quiera funcionar porque tiene varios problemas. Aquí tenemos una zapata de 2,5 metros. Podemos parametrizar hasta donde llegue nuestro conocimiento eh, todos los procesos constructivos. Esa es un poco la idea que yo quiero transmitir aquí. Que hasta qué punto podemos parametrizar algo. Hasta qué punto podemos parametrizarlo en un proyecto o en otro. Al fin y al cabo es bastante útil según el caso, obviamente. Otra cosa que voy a traer aquí, que la verdad es que a mis compañeros también les ha resultado curioso, es que podemos hacer falsos techos también automáticos. Lo mismo que he dicho con las líneas, que el propio programa me detecte líneas y, y este cree fachadas, tipos de fachadas, otros tipos de tabiques, otras tipologías de puertas, etcétera. Podemos hacer lo mismo con los falsos techos. Yo tengo aquí varios falsos techos, varias zonas. Esto lo he hecho con zonas de Archicad, ¿vale? Yo he metido a esta zona aquí en este proyectillo de Archicad. Entonces, en Grasshopper le digo que quiero que me coja esa geometría. Automáticamente, aquí aparece el resultado, me crea los falsos techos. Y ahora no tengo una zona. Y ahora tengo una zona que se llama aseo, otra zona que se llama baño, otra zona que se llama trastero. Pues en trastero yo puedo hacer que me detecte que esa zona se llama trastero y no me hace falso techo. Que esa zona se llame aseo y me ponga el falso techo en otra altura. Yo que puedo cambiar altura. ¿Y cómo se mueve? Es totalmente paramétrico. Son ideas que considero que son simples, que yo no me he metido tanto en el tema de Grasshopper, no soy matemático, no soy programador. La gente que sea que los matemáticos, los programadores, esto lo verán como un juego, harían cosas impresionantes, pero nosotros en nuestro día a día no necesitamos tanto. Esto es bastante útil. Lo de la zona, nosotros lo hemos visto muy útil. Imaginaros que tenemos un proyecto en el que estamos haciendo 3 bloques de vivienda. Y en esos 3 bloques de vivienda tenemos 8 plantas, a 5 viviendas en las 8 plantas, a 6 habitaciones por cada vivienda. ¿Cuántos falsos techos son? Porque hoy en día, en un proyecto de obra nueva, sí o sí tenemos que poner falsos techos. Casi en la mayoría de los casos tenemos que poner falsos techos por las instalaciones o porque necesitamos aislamiento o porque necesitamos historias. Siempre va a haber un falso techo. ¿Cómo? Y ahora yo quiero cambiar la altura del falso techo del aseo, porque la máquina que voy a poner ahora es más grande. Grasshopper es una muy buena solución para esto. Que cambiamos la altura y listo. Y tenemos el resultado en un momento. Podemos verlo aquí, si apago la zona, le hago un pequeño corte para que se vea por aquí. Podemos detectar la altura, podemos comprobar la altura de esto. Realmente mide 2,5 metros. Espesor, pues también se puede meter espesor, porque me estoy dando cuenta de que no tiene espesor. Pero sí podemos darle espesor a esto. El thickness es este. Pues 0,2.
No quieres. 20. Vaya. Tengo que cambiar. Estos son errores de que no quiere trabajar. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestro falso techo de 20 centímetros, como no. De 2 centímetros, por favor. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro falso techo al que le podemos cambiar el material. Podemos hacer que la placa sea húmeda, que la placa sea seca, la altura, podemos cambiarle de capa, podemos cambiarle propiedades. Tiene opción de cambiar propiedades. Aquí en Grasshopper podemos ver cómo podemos meter el input de propiedades. ¿Dónde estaba esto? Extract settings. Vaya por Dios. Bueno, lo podéis ver aquí. Podéis ver aquí que tenemos la setting de la zona. Podemos extraer de aquí cualquier parámetro de la zona, de cualquier elemento de Archicad, de hecho. Y por aquí nos aparece la property setting. Podemos cambiar esos parámetros, esas propiedades de la zona. ¿Qué más? Ayer, por ejemplo, os voy a enseñar algo que también a nosotros nos va a ser bastante útil. Ayer hice esto en un momento de iluminación, que se trata de una escalera, de hacer escaleras automáticas. Tengo por aquí también preparado que esas escaleras se hacen con dos polilíneas. Teniendo dos polilíneas, obtenemos la escalera. ¿Dónde está? Aquí está. Yo he hecho estas dos polilíneas. Obviamente he seguido el orden de subida, es decir, si la escalera hace así, yo he dibujado la polilínea en este sentido. Esto es un ejemplo, no tiene más. Y he puesto un vértice donde empieza y termina cada huella. Igual en la otra polilínea. Y ahora yo llego aquí en mi programita y le digo, la primera línea, la de dentro es esta. Voy a realizar la conexión, porque aquí tienes que volver a reconectar con un proyecto u otro. Es decir, cógeme esa curva. Ya la tenía seleccionada de antes, porque lo que ya me la ha pillado. Ahora me coge la otra curva. Ahí está. Y me hace la escalera en un momento. Tengo una escalera en un momento. Una escalera que nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto de día a día, cuando son totalmente imposibles, solemos hacer lo siguiente. Solemos utilizar la herramienta forjado para cada huella. ¿Vale? ¿Se puede mejorar este script? Obvio que se puede mejorar. Podemos hacer que me genere la losa entera. Es más complejo, lleva más tiempo preparar el script, pero cuando tú tienes este script y te encuentras una escalera de estas dimensiones, en 2 minutos la tienes hecha. Ya es un ahorro de tiempo. Es un ahorro de tiempo que a lo mejor si te tira 1 hora por cada escalera, ahora te tira 5 minutos. Y de hecho, le puse un parámetro aquí para cambiar la altura. Yo quiero meter más altura. Bueno, no tanta. 5 metros. Para que se vea que, que cambia. Que esto cambia. Es totalmente paramétrico. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Pues desde clasificaciones, capa, material, incluso diferentes propiedades. Lo que queramos. Yo lo que os quiero transmitir también un poco con esto es que no es necesario, como he dicho al principio, hacer un Bernabéu. No es necesario conocer la programación visual para hacer un Bernabéu o para hacer torres de edificios enormes. Que nos pueden servir, por ejemplo, también para hacer... dame un segundo, que lo tengo por aquí, seguramente. No lo voy a tener. Bueno, hice un script en el que
te giraba un forjado un poquito, el siguiente de arriba otro poquito, el siguiente de arriba otro poquito, y tú podías parametrizar la altura, el número de pisos, la altura de pisos, el número de pisos, incluso puedes meterle el ángulo que quieres que te gire cada vez y realizar los típicos edificios estos que van girando poquito a poco o que giran muy poco y luego giran más. Eso son, hablamos ya de funciones matemáticas. Pero hasta ese extremo no es la idea llegar. La idea es hacer este tipo de cositas que al final nos ahorran tiempo. Quería explicaros un poco hasta dónde llega la herramienta y hasta qué punto podemos cogerlo nosotros. Os quería enseñar que yo en su momento me dediqué, esto es un vídeo que he hecho yo. No tengo el script porque se me ha quedado obsoleto, entonces tendría que actualizarlo y tal. Pero yo me hice aquí una escalera de caracol. Yo me hice un script para que me hiciese una escalera de caracol a través de una simple línea o de un simple círculo. Yo cogía el círculo y le digo, venga, vamos a coger ese círculo. Y directamente, al momento, te genera una escalera de caracol con su huella y con su losa. ¿Tenemos que llegar a esto? Pues a lo mejor a veces sí, pues a lo mejor a veces no. Mm, no sabemos realmente. Hay que ver la situación de cada persona si realmente merece la pena o no. Lo mismo, este script para escaleras imposibles de proyectos que no te lo agarran ni para atrás, pues te puede servir. En un rato tienes la escalera hecha. Y ya estoy viendo hasta qué nivel llega la parametrización. Que podemos cambiarle si termina en huella o empieza en huella, etcétera. También tenía altura, número de peldaños, un control de reglas de las huellas. Le metí las reglas del código técnico diciendo pues, si son correctas o no. Vamos a pasarlo un poco porque mm, a esto no vamos a llegar. A esto no es necesario llegar. Esto es que hasta yo digo, yo estoy loco haciendo estas cosas. Estoy loco. Mm, utilidad, poca. Lo de antes, pues tiene muchísima utilidad. ¿Vale? Vale, vamos a cerrar aquí el vídeo. Quiero enseñaros un poco también, que tengo por aquí varios ejemplos de Graphisoft que ha realizado Graphisoft utilizando Grasshopper. Utilizando Grasshopper. ¿Vale? ¿Conocéis este edificio? Este es el edificio estrella del logo de Archicad. Siempre ha aparecido. Este edificio ha sido el logo estrella de Archicad. Y la verdad es que es un proyectazo. Esta documentación está en la página web de Graphisoft. De ahí me la descargué. Y en su día lo estuve viendo y dije, es una pasada. Sí, es una pasada, pero es un edificio. ¿Entre cuántos? Entre muchísimos. Os quiero enseñar un poco hasta qué nivel llegó esto con Grasshopper. Que sí, que había muchísimas más herramientas, pero el diseño fue con Grasshopper. Mirad esto. ¿Quién fue el loco que hizo este script? Quién fue el loco que realizó la cubierta entera? Es impresionante hasta el punto el que se puede llegar, pero no necesitamos llegar a tanto, ¿vale? Lo mismo también para la gente que utiliza Dynamo, no es necesario llegar a tanto. Hay que ver la utilidad, hay que hacer cosas sencillas, hacer que nuestro día a día sea más ameno en cuanto a ciertos proyectos, etcétera.
Tengo por aquí más ejemplos, no tan locos, pero esto, por ejemplo, fue una fachada paramétrica. Se realizó una fachada paramétrica con Grasshopper, se creó un objeto en Archicad y, pues, y se, y se adaptaba a la situación de cada posición. Si tenía ventanas, si no tenía ventanas, si tenía balcón, etcétera. Y todo esto con Grasshopper. Es útil. A ver, luego lo ves y dices, está demasiado detallado. ¿Es necesario que sea tan detallado? A lo mejor para la empresa que realiza este tipo de prefabricados sí necesita ser tan detallado. Pero en nuestro día a día no. Este es otro ejemplo de que no, que no podemos llegar a esto. Y aquí hay un ejemplo más. Este está muy bien porque implementaron Solibri para checar toda la geometría. Es me vaya a decir, tú estás flipado, pero es más simple que los anteriores, es bastante más simple, porque es simplemente una geometría que se diseñó y ya está. Los otros tienen muchísimos parámetros de estructura, etcétera. Pero aquí podemos ver que son simples geometrías que incluso se conectó con teclas para realizar esta estructura. Se conectó con teclas. Que ahora voy a hablar un poco de los plugins que tiene Graphisoft, o sea, que tiene Grasshopper. Y, y uno de los plugins es la conexión en vivo con teclas, ¿vale? Los tengo aquí. Yo he encontrado como tres, bueno, vamos a decir cuatro, porque ya estoy hablando en este webinar de un plugin, que es la de la conexión con Archicad, ¿no? Pero luego tenemos la conexión con teclas. Podemos diseñar estructuras en Grasshopper y que nos las meta en teclas y prepararlas en teclas para el cálculo, etcétera. Luego encontré otro plugin que era bastante interesante, que era la Alpaca 4D. La Alpaca 4D es un plugin de análisis estructural. También estamos hablando un poco de estructura. Lo vi y dije, impresionante que un plugin te pueda analizar una estructura así. Que eso no lo hace ni el conocido Zipe. Ni el conocido Zipe te acaba de analizar esto. Porque se queda bastante atrás. Y este último me pareció muy curioso, porque hay gente que en el tema BIM eh, cree que tiene que estar hasta los tornillos metidos en un modelo BIM. No es necesario, pero a mí hasta lo que es la armadura 3D, me mola que aparezca este plugin. Lo que hace es armadura en 3D y las puedes conectar con Archicad perfectamente. Puede hacer que estas armaduras se muestren en Archicad. ¿Para qué queremos esto? ¿Hasta qué punto? Siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Hasta qué punto necesitamos esto? Ya bien puede ser una infografía o ya bien puede ser pues, porque sí, me puede puedo contabilizar toda la armadura y, y todo el tema, pero no necesitamos llegar a tanto. La idea es que si alguna vez habéis pensado en meteros a la aventura con este tipo de cosas, que sepáis que puede ser mucho más simple de lo que parece. No hay que tenerle miedo. Eh, Me acabo de acordar que tengo aquí preparado también otro plugin que hace como varios años estuve siguiendo un chico que estaba desarrollando este plugin. A ver si es posible que me deje. Vale. Y este plugin está bastante bien. Yo lo veo muy bueno. Lo que hace es que a través de zonas de Archicad
nos genere toda la distribución de los compuestos de los muros, de lo que sea fachada, de lo que sea tabique, de lo que sea tabique con revestimiento de azulejo, con revestimiento de yeso, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, podemos editar, como veis, la zona y se adapta perfectamente. Es un plugin más que puede ser fácil de usar porque aquí incluso el desarrollador nos muestra cómo tener este plugin. De hecho, incluso creo que tiene hasta la descarga de esto. Nosotros solo tenemos que conectarlo y tenemos que usarlo y ya está. Y nos permite ahorrar muchísimo tiempo en muchos proyectos. De una forma bastante simple. Ya no tenemos que generar nosotros los scripts ni tenemos que generar nada, te lo hace solo. Hay gente que se dedica a esto y no tienes que hacer nada. Es como los plugins que he enseñado de la armadura en 3D. Lo tienes ahí, no tienes que hacer tú la armadura en 3D, porque en cualquier caso que te lo hayan pedido para cualquier trabajo. Mm, y si ya os interesa, podemos buscar los vídeos que tiene Graphisoft sobre Grasshopper, ¿vale? Que tiene aquí, tiene 21 y nos enseña un poco la conexión con cada uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, nos enseñan a hacer una torre paramétrica. Esto es lo que os he dicho antes, me parece. Que creaba una torre paramétrica con una base. ¿Lo necesitamos? Pues quizás sí, quizás no. Ahí está lo que yo vengo diciendo desde hace rato, lo que quiero transmitir, que puede ser simple, puede ser complejo, pero ¿hasta qué punto lo necesitamos? Y si realmente lo necesitamos. Podéis ver ahí que nos hace el giro por cada uno de los pisos perfectamente y que al final llega a ser totalmente paramétrico. No sé si alguien pues, tiene alguna duda o tiene alguna inquietud o cualquier historia. Podría hablar ahora, porque llegado a este punto no tengo mucho más que contaros. Que yo animo a que si a alguien le interesa este tema, se meta un poco, vea pues los distintos vídeos que tiene Graphisoft, que distintos vídeos yo me he pasado horas viendo vídeos sobre Grasshopper. Al final pues he podido conseguir realizar este tipo de cosas, como la escalera, que incluso tenemos aquí datos que podemos coger en cualquier momento y controlar un proyecto gracias a Grasshopper. Eh, Tiene infinitos usos. Este programa tiene infinitos usos. Es que a la imaginación de cualquiera. Esto puede llegar a la imaginación de cualquiera. Si hay alguna duda, pues podéis hablar, podéis preguntar. Si no, pues bueno, hemos llegado hasta aquí. Este es el final del webinar. No os puedo contar más cosas. Meterme en más cosas sería daros un curso completo de Grasshopper. No, no es la idea. A ver, Muchas Juan. gracias, Dani. Y no sé Mm, si alguno tiene alguna pregunta sobre Archicad, aprovechando ahora que está aquí, mm. o sobre alguno de los plugins de Archicad, estilo Grasshopper. Si alguien quiere preguntar algo a nuestro modelador Dani. Sí, y si no, os dejo mi correo
Claro, y ahí pueden enviar todas las dudas. Podéis mm, preguntarme si, o incluso si necesitáis alguna asesoría sobre este tipo de tema. Mm, cualquier cosa, me lo podéis escribir por ahí. ¿Hay alguna? A ver. Por ejemplo, Dani, Dime. digamos, para programar algún objeto en Grasshopper hay que utilizar algún lenguaje específico de No. programación o mm, admite varios. Por ejemplo, en C yo podría eh, programar sí, admite dos tipos de lenguaje. Admite Python, que es un plugin que hay que descargar. Python. Admite C Sharp y Visual Basic. Ah, vale, Eso en cuanto a programación escrita, en cuanto a programación de código. exactamente. Pero Grasshopper se basa en una programación visual, una programación de cajitas, de órdenes, de modificación de datos. No sé, os puedo explicar un poco cómo funciona este plugin. Así para que llevéis Sí, una idea de cómo funciona. Entonces, yo aquí tengo dos cajitas que lo que hacen es coger las polilíneas que os he explicado antes de la escalera. Los nombres también son muy intuitivos, muy intuitivos. Como podéis ver, lo que hago es explotar esa polilínea, ambas. explode. Exploto ambas polilíneas. Y desde aquí puedo coger el resultado de los vértices. Me dice qué tiene cada vértice. Con esta cajita eh, tengo también, modifico un poco las listas para que a la hora de hacer el escalón, puedo coger un punto más adelante, etcétera. A ver, a la hora de renderizar desde HK Render, eh, eso no lo conozco. A la hora de renderizar de Desde Archicad, Archicad. sí, el mejor es Maxwell Render. Normalmente nosotros cuando tenemos que renderizar algo, o lo hacemos desde el propio motor de Archicad, o lo hacemos también desde el Lumion. Podemos exportar también a 3D Studio, SketchUp, que todo eso tiene muy buena calidad. Vamos, y que no estoy hablando de plugins que son precisamente de Archicad, sino plugins que se utilizan con Grasshopper y la conexión con Archicad y este tipo de cosas. Bueno, puedo proseguir si queréis, que aquí ya lo que tengo es el cuadradito, la huella. Aquí ya generó la huella. Y tengo, no sé qué problema me daba que tenía que hacerle como un reverso a la lista. La lista, si va del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 18, tenía que darle la vuelta y hacer que fuese del 18 al 1. ¿Por qué? Cosas de la programación que al final necesita ese tipo de cosas. Básicamente, muchas de las cosas aquí en Grasshopper se basan en modificaciones de listas de elementos. Eh, Eso es una locura. Podemos ver que básicamente lo que hago es mover cada una de las huellas mediante con una caja que se llama serie. ¿Esto qué es lo que me hace? Me genera varios valores. Me genera varios valores en función de la altura que tengo aquí y el número de escalones. Entonces lo que va a hacer es que en cada salto me lo va a elevar
esa distancia. ¿Es complejo al principio? Muy complejo. Claro. ¿Qué puedo decir un poco de una demostración de cómo funciona esto? Por lo que he hecho antes, un ejemplo que había hecho antes. Pongo aquí un Podría 2. hacer una pequeña, por ejemplo. Una, Una, una demostración pequeña. una demostración pequeña. Puedo hacer Algún lo que he dicho antes, una... modelar algo simple. Sí, podría hacer lo que he dicho antes, como una torre. Una torre, pues, por ejemplo, de 10 pisos, de 3 metros. Una torre de pisos simplemente, que empiece en cero, que cuente 10 veces cada 3 metros y que mueva una geometría eh, mm, hacia arriba, hacia el vector Z. ¿Ya está? ¿Con esto? Ya lo tendríamos. Con esto lo tengo. ¿Qué es lo que hago? Seleccionar una curva. ¿Qué curva? Una curva que, por ejemplo, puedo meter aquí en Reino Cero. Cojo esta curva y aquí tenéis una torre. Un array, esto es el típico array. Puedo decir que haya más o haya menos. Sí. Y puedo aumentar la altura o disminuirla. Esto es algo simple, algo que yo empecé a aprender desde cuando me metí en esto. Y además eso, que ha tardado 30 segundos. Nada, que queramos meterlo en Archicad. Venga, vale, vamos a meterlo en Archicad. Diseña un slab. Aquí. Míralo. ¿Dónde está? Ya está. ¿Queremos meterle fachada? Podemos meterle fachada. Que en cada geometría, pues, me haga un muro. Ujú. Ahí lo tenemos. Increíble, sí. Es totalmente paramétrico. Y ahora yo, voy a poner Archicad aquí en este lado. Voy a abrir... Claro, es que esta distribución de ventanas, pues, es un poco desastrosa. Pero podemos ver cómo cambia. Todo en Archicad Claro, lo directamente. vería en tiempo real. En tiempo real. Se ve todo en tiempo real. Incluso se podrían poner ventanas, se podrían poner puertas, em, se pueden poner cubiertas. Podemos hacer mil cosas. Mil cosas podemos hacer. Mm, mm, mm. Y pues no sé si queréis que os demuestre algo más. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, Si no, ya sabéis, alguna duda, desde el correo también podéis hacerme cualquier aclaración y os respondo encantado. Bien, entonces, Juan, ¿podemos dar por terminado el webinar?
sí, ya que no hay más preguntas, pues eso, si tienen alguna duda, como tienen tu correo en el chat, hasta aquí damos por finalizado el quinto webinar. Muchas gracias por la asistencia y esperamos que haya sido interesante. Para cualquier otra cosa, estamos en contacto y seguiremos con los siguientes webinars, tanto mayo como junio. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dani. A ti. Un saludo.